Código de problema OBDI y descripción técnica. Circuito del sensor de posición de control Turbo Boost IQOT, BIQOT. ¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI que tienen un turbocompresor, Ford, GMC, Chevrolet, Hyundai, Dodge, Toyota, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. Este código de problema generalmente puede aplicarse a todos los motores turboalimentados equipados con OBDI, pero aparece con mayor frecuencia en ciertos vehículos Hyundai y Kia. El sensor de posición de control Turbo Boost, TBCPS, convierte la presión del turboalimentador en una señal eléctrica para el módulo de control del tren motriz PCM. El sensor de posición de control Turbo Boost, TBCPS, proporciona información adicional de presión de turboalimentación al módulo de control del tren motriz o PCM. Esta información se usa generalmente para ajustar la cantidad de impulso que el turbocompresor proporciona al motor. El sensor de presión de sobrealimentación proporciona al PCM el resto de la información necesaria para los cálculos de presión de sobrealimentación. Cada vez que haya un problema eléctrico con el TBCPS, dependiendo de cómo el fabricante quiera identificar la falla, el PCM establecerá el código P2586. Este código se considera solo una falla del circuito eléctrico. Los pasos para la resolución de problemas pueden variar según el fabricante, el tipo de sensor y los colores de los cables al sensor. Consulte una guía de reparación específica del vehículo para determinar cuál es el sensor IQOT, BIQOT para su vehículo en particular. Códigos de circuito IQOT, BIQOT del sensor de posición de control del turboalimentador relacionado. P2587 sensor de posición de control de refuerzo del turbocompresor IQOT, BIQOT. Rango, rendimiento del circuito. P2588 sensor de posición de control de refuerzo del turbocompresor IQOT, BIQOT. Circuito bajo. P2589 circuito del sensor de posición de control de refuerzo del turbocompresor IQOT, BIQOT. Circuito alto. P2590 potencia del turbocompresor. Circuito del sensor de posición de control IQOT, BIQOT. Síntomas intermitentes, erráticos. Los síntomas de un código P2586 pueden incluir indicador de mal funcionamiento, luz encendida, mal desempeño, duda durante la aceleración, disminución de la economía de combustible. Causas. Las causas potenciales para que se establezca este código son: abrir en el circuito de señal al sensor TBCPS, muy probablemente corto a voltaje en el circuito de señal al sensor TBCPS, cortocircuito a tierra en el circuito de señal al sensor TBCPS, abrir en alimentación o tierra en TBCPS, sensor muy probablemente sensor TBCPS fallido, posible PCM fallido. Procedimientos de diagnóstico y reparación poco probables. Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo en particular. Su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico. Luego, ubique el sensor TBCPS en su vehículo particular. Este sensor generalmente se encuentra directamente atornillado en la carcasa del turbocompresor. Una vez ubicado, inspeccione visualmente el conector y el cableado. Busque raspaduras, roces, cables pelados, quemaduras o plástico derretido. Separe el conector e inspeccione cuidadosamente los terminales, las partes metálicas dentro del conector. Vea si parecen quemados o tienen un tinte verde que indica corrosión. Use un limpiador de contactos eléctricos y un cepillo de cerdas de plástico si necesita limpiar los terminales. Deje secar y aplique grasa eléctrica donde los terminales entren en contacto. Si tiene una herramienta de escaneo, borre los códigos de diagnóstico de problemas de la memoria y vea si el código P2586 regresa. Si no es así, entonces las conexiones fueron probablemente su problema. Si el código P2586 regresa, tendremos que probar el sensor TBC
TVCPS y sus circuitos asociados con la llave apagada. Desconecte el conector eléctrico en el sensor TVCPS. Conecte un cable negro del voltímetro digital al terminal de tierra en el conector del mazo de cables del sensor TVCPS. Conecte el cable rojo del voltímetro digital al terminal de alimentación en el conector de mazo de cables del sensor TVCPS. Gire la llave en el motor apagado. Verifique las especificaciones del fabricante. El voltímetro debe leer 12 voltios o 5 voltios. De lo contrario, repare el cableado abierto en el cable de alimentación o de tierra, o reemplace el PCM. Si la prueba anterior pasó, tendremos que probar el cable de señal con el conector aún desconectado. Mueva el cable rojo del voltímetro desde el terminal del cable de alimentación al terminal del cable de señal. El voltímetro ahora debería leer 5 voltios. De lo contrario, repare el abierto en el cable de señal o reemplace el PCMS. Y todas las pruebas anteriores han pasado y continúa obteniendo un P2586. Esto probablemente indicaría un sensor TVCPS fallido, aunque un PCM fallido no se puede descartar hasta que el sensor TVCPS haya sido reemplazado. Si no está seguro, busque ayuda de un diagnóstico automotriz capacitado. Los PCM deben programarse o calibrarse para el vehículo para que se instalen correctamente.